Hechos capítulo 2. Después que descendió el Espíritu Santo, dice que Pedro, que era un cobarde en alguna manera porque se había encerrado por miedo a los judíos, cuando recibió el Espíritu Santo, este hombre cambió de espíritu, hubo un cambio, se hizo un atrevido. Dice el verso, capítulo 2, primeramente verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, orando, como muchos creyentes que oran y nunca accionan. Y de repente vino del cielo un gran ruido, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde todos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, porque estos llenos del Espíritu Santo no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Diga conmigo: mis hijos. Los que son casados y tienen hijos, digan: mis hijos no serán esclavos del diablo, serán profetas de Dios. Alguien que diga amén a esto. Vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes digan: veremos visiones. Y los que ya no pueden tener hijos digan: nosotros soñaremos sueños proféticos. Amén. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí Pedro les predica y les dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, para que vosotros mismos, o como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre vosotros esto que veis, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente todo el pueblo presente, que a este Jesús que fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje habló del sustituto. Este mensaje estuvo enfocado en el sustituto. Un sustituto es alguien que ocupa tu lugar, es alguien que ocupa el lugar tuyo. Y la verdad es que cuando me pongo a pensar en esto, en el sustituto de parte de Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios, encuentro un sustituto que ocupó 3 lugares en relación a nosotros. Un lugar relacionado con todo lo que nuestro pasado tiró como basura sobre nuestras vidas. En segundo lugar, un sustituto presente. Y en tercer lugar, un sustituto futuro en el reino de los cielos, que está sentado a la diestra de Dios, y que cuando entremos, ese sustituto va a estar justamente mostrando que Él murió en nuestro lugar.
Él dio su vida por nosotros. Eso nos lleva a decir que somos salvos. Él murió en mi lugar. Él llevó en esa cruz todas mis maldiciones, mis maldades, mis pecados. Y el día que me presente delante de Él, tal vez Dios vea mi pecado, pero en ese momento el Hijo se pondrá por delante y dirá: yo morí por Él, yo he dado mi vida por Él. Por lo tanto, Él es mi sustituto. En el libro de San Juan, capítulo 19, dice la palabra de Dios en el versículo 25: Jesús estaba crucificado en la cruz, y estando junto a la cruz de Jesús su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Diga conmigo: consumado es. Consumado es. Ese consumado es habla del Hijo de Dios entregando la vida en la cruz. Habla del Salvador. Habla del creador del universo. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras Biblias más actuales, como la Biblia Dios Nueva Traducción Viviente, dice: y Él era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, que el que estaba dando la vida en esa cruz era justamente Dios. En ese Hijo, en ese llamado Jesús, estaba aquel que había creado todas las cosas, el que se movía sobre la faz de las aguas y daba vida. Era el creador de la vida. Cuando se sopló sobre el ser humano y se le dio vida, ese mismo Hijo era el que estaba dando la vida, porque dice: en Él estaba la vida. Por lo tanto, cuando hablamos del sustituto, estamos hablando de que aquel que moría en la cruz era justamente la vida misma. Pedro dice: era el autor de la vida, el autor de la vida. Por lo tanto, estamos hablando que la muerte de ese Salvador, que alguno tal vez medio nuevo en este lugar o de visita pueda decir: pero ¿quién era Jesús para tanto? La verdad es que podría ponerme a su altura y decirle: la verdad es que no sé mucho sobre esto, pero sí le puedo decir que ese Jesús, hijo de carpintero, tal vez tan común como cualquier ser humano, tan simple, y que murió en una cruz como un delincuente, no solamente cambió la historia del mundo, sino que conmovió a la humanidad. Él transformó la mentalidad de los seres humanos. La esclavitud fue transformada por Él. El maltrato a los enfermos, a los deficientes, como así se los llamaba años atrás. Jesús cambió la historia. Jesús valorizó a la mujer. Jesús levantó la historia del ser humano. Su presencia cambió la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando hablamos del sustituto, no podemos pensar en otra cosa que su muerte en la cruz fue sobrenatural, que la resurrección hizo que muchos de los que lo vieron resucitado murieran por causa de haberlo visto resucitado, no porque los mataban por verlo resucitado, sino que en realidad ellos estaban decididos a no negar esa verdad. Y usted dirá: ¿y si era mentira? Le pregunto a usted: ¿usted moriría por una mentira? ¿Usted dejaría que lo decapiten por una mentira? ¿Usted dejaría que lo crucifiquen por una mentira? ¿Usted dejaría que lo metan en un coliseo lleno de leones por una mentira? Seguramente que no. Usted me diría: jamás, menos por una mentira. Pero esos que estaban en aquellos años morían por causa de la fe, porque ellos lo habían visto resucitado. Y los que tenían la oportunidad de encontrar ese Salvador, los que habían tenido un encuentro con Él aún no viéndolo resucitado, eran personas que también morían. Dice la historia que una de las avenidas más largas que llevaba a Roma estaba toda encendida por luminarias. Y usted dirá: ¿qué? ¿Tenía luces? No, agarraban los cristianos, los crucificaban y los prendían fuego. Entonces los que iban por la avenida veían los cuerpos encendidos de los cristianos. La verdad es que ser cristiano en aquellos tiempos no era tan fácil como estar escuchando en una iglesia. Y alguien se preguntará: ¿por qué morían entonces? Porque habían encontrado el sustituto.
Encontraron a aquel que llevaba las cargas del pasado, aquel que libera de verdad, aquel que te da un padre, aquel que te cambia tu realidad presente, aquel que te alegra el día, aquel que hacía que la vida sea diferente. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice, o a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre, no le está diciendo, alégrense por una buena película, alégrense por un chiste medio picante. Le está diciendo, alégrense. Y no solo eso, sino que el gozo viene por dentro. Y esa gente era gente perseguida, gente que perdía sus bienes, gente que había dejado todo por la causa del Señor. La verdadera fe de un creyente no está en lo que es naturalmente, no está en lo que adquiere naturalmente, no está en la clase de vehículo que maneje, ni la clase de ropa o celular que tenga, sino que en realidad es la victoria del Hijo de Dios que ganó en esa cruz a su favor para hacerlo verdaderamente libre. Y a su nombre, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y a su nombre, y a su nombre. Fuerte ese aplauso.